Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea Burga y les doy la bienvenida nuevamente a Lugar Reservado, un podcast en el que hablamos de discapacidad. Este podcast es hecho en colaboración con la ONG Sociedad y Discapacidad, SODIS, y es producido por el Comité de Lectura. Hoy estoy muy contenta porque estamos contando con la interpretación en lengua de señas peruana de Ricardo Cantuarias. Muchísimas gracias, Ricardo, por apoyarnos con eso. Este podcast es muy especial para mí, así que pues muchas gracias realmente. Hoy quiero arrancar el programa con una anécdota, como ya les tengo acostumbrados y acostumbradas a las personas que ya se han enganchado antes al Lugar Reservado. Justamente para introducirles un poco al tema del que vamos a conversar con nuestras invitadas. Entonces, esto me pasó hace poquito tiempo, hace unos meses atrás nada más. Durante pandemia me tocó ir a mi consulta ginecológica y el médico fue bastante amable realmente. Me explicó de manera detallada todos los análisis que me tocaban y tristemente es un poco raro que un médico explique de manera accesible para una persona con discapacidad todos los procedimientos. Yo soy una persona con discapacidad visual, pero hubo algo que a mí no me gustó y fue que él en un momento de la consulta me dijo: tú tienes que usar métodos anticonceptivos porque no vaya a hacer que si tienes hijos nazcan con tu misma discapacidad. Y me pareció súper bueno que me hable de métodos anticonceptivos, pero lo que no me pareció tan bueno fue que me diga directamente que yo estaba obligada, porque lo dijo así como si fuera una obligación, a evitar tener hijos por mi discapacidad. Me pareció bastante incómodo. Y si a mí me lo preguntan directamente, yo siempre digo que no está dentro de mi proyecto de vida tener hijos, pero estoy segura que hay muchas mujeres con discapacidad que sí tienen como proyecto ser madres y que alguien les cuestione eso de manera tan directa puede ser bastante duro. Y entonces, ¿qué pasa cuando una mujer con discapacidad o una mujer neurodiversa o neurodivergente decide ser mamá? Para hablar de eso, hoy tengo el gusto de conversar con Manuela Valentín García. Ella es una mujer sorda, presidenta de la asociación MAU LSP y es activista por los derechos de las personas sordas. Ella es madre y también abuela. Muchísimas gracias, Manuela, por estar aquí hoy conmigo. Y también está conmigo Alexandra Galarza, mamá de un casi adolescente, neurodiversa, comunicadora, activista y humana en constante deconstrucción. Muchas gracias realmente, Alexandra, y a ambas por darse un tiempito para poder conversar. Quería empezar preguntándoles, cuando decidieron ser madres, ¿qué frases solían escuchar más? ¿Con qué mitos se enfrentaron? No sé quién quiera empezar. Bueno, yo cuando cuando me casé, me embaracé, tu preocupación de mi mamá, de mi mamita, era que tenía miedo que mis hijos nazcan sordos, porque yo vengo de una herencia familiar de muchas personas sordas y entre mis hermanos también. Una nació sorda y después con el pasar del tiempo hemos perdido nuestra audición completamente, así como yo. Yo lo perdí a los 14 años. Y, y también porque muchas veces este, las personas dicen, por ejemplo, si alguien, si alguien nace con alguna discapacidad, en el futuro los hijos lo van a heredar. Pero eso no es cierto. ¿Ya? Pero aún así, nada debe de hacer
que nos impida cumplir nuestros sueños de ser madre. Porque a las mujeres nos encanta desempeñar bien ese papel. Bueno, pero yo enfrenté esta discapacidad sin miedo, aunque claro, preocupada, porque como yo soy muy delicada de salud, entonces antes de casarme también le dije a mi esposo que aparte de ser sorda también tenía delicada mi salud, o sea que yo vivo con un solo pulmón. Entonces mi esposo no me dijo, no importa, me dijo así se quería casar con. Bueno, y al llegar, al llegar a embarazarme, entonces por ser sorda, siempre hay un poquito de temor, ya, pero sin embargo, tuve que afrontar mi discapacidad, mi embarazo positivamente, tratando de leer todas las indicaciones del médico, pero siempre llegué a tener el apoyo de mi esposo. Pero así como les vuelvo a decir, en la mayoría mi familia fue que me dijo que, no que solamente tengo un hijo nomás, más, ¿no? Porque si no, van a salir con discapacidad y más la discapacidad auditiva. Bueno, es todo lo que puedo decir. Claro, claro. Qué bueno, Manuela, que hayas tenido el apoyo, ¿no? Para las personas con discapacidad es muy importante muchas veces tener que nos puedan sostener. No, eso es verdad. Eso es verdad porque yo al menos yo puedo hablar, pero sin embargo trabajo con personas sordas que me han llegado a contar su vida, su historia. Aún yo tengo una hermana que también nació sorda, pero sin embargo no todos tienen esa ayuda, no todos tienen esa ayuda. Y cuando no tenemos esa ayuda es algo muy difícil. Pero bueno, así como dice, gracias a Dios, tuve a un esposo que pudo apoyarme mucho. Okay. Qué bueno, Manuela. Y en tu caso, Alexandra. Bueno, en mi caso yo fui mamá bastante joven. Yo quedé embarazada a los 19 años y yo para ese momento ya tenía un diagnóstico, eh, el cual había sido casi como una etiqueta más que un diagnóstico, ¿no? Los primeros comentarios de mi familia siempre fueron que yo no debía dejar de ir a terapia, a tomar pastillas, que muy seguramente no iba a poder con la maternidad o con el cuidado de mi hijo porque no estaba bien mentalmente, ¿no? Y que tampoco iba a ser capaz de cuidar a otro porque yo no estaba bien. Y que también tenían ese mismo miedo, temor, o no sé si llamarlo prejuicio quizás, de que mi hijo también podía desarrollar una discapacidad mental, ¿no? Una neurodiversidad, como si fueran algo así como contagiosas, no lo sé. En mi caso, el papá de mi hijo no estuvo conmigo, más bien él utilizaba este diagnóstico para, de alguna u otra manera, tener la tenencia de mi hijo, lo cual a mí me causaba gran malestar, obviamente, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, un reto bastante grande, sobre todo a inicios de mi maternidad, ¿no? Cuando mi hijo tenía alrededor de 2 a 3 años. Y ya cuando tuvieron a sus hijos, hijas, muchas veces se piensa que las personas con discapacidad no pueden ejercer tareas de cuidado, ¿no? Porque, no sé, corrígeme si me equivoco, Manuela, pero de repente en tu caso pensaron que como eres una persona sorda, de repente no ibas a poder escuchar a tu hijo llorar, no sé, se me ocurre, ¿no? De repente es un prejuicio, perdóname, pero se me ocurre, o de repente Alexandra, en tu caso, que justamente por tener un diagnóstico en salud mental, que no ibas a ser quizá una persona responsable, ¿no? Porque a veces esos son los estereotipos que lamentablemente se tienen sobre las personas
con discapacidad. Entonces, ¿cómo sienten que este mito de que las mujeres con discapacidad no podemos ejercer cuidados ha impactado en sus vidas como madres? Manuela. Ya. En mi casa yo tengo 3 hijos. Entonces recuerdo que cuando recién nacieron, ustedes saben, un bebé siempre llora todas las noches, ¿no? Y a cada rato, a cualquier hora. Entonces, cuando la bebé, o sea, mi hija mayor es mujer, ella lloraba, entonces yo no escuchaba, pero ahí tenía el apoyo de mi esposa que me pasaba la voz y me decía, porque ya sabía que le tocaba lactar. Ah, ya, gracias, le decía. En ese caso, sí, también tuve el apoyo de él, pero muchas veces, cuando mi esposo ya sabía a qué hora lactaba, a qué hora no lactaba, entonces, si no tenía que lactar, no me despertaba, me dejaba dormir, y era él el que se levantaba a cuidar a la bebé, a pasearla hasta que se dormía nuevamente. Pero ¿qué pasó? Que también hubo momentos en que cuando él sabía que estaba limpio de su pañal, que ya había alimentado, y lloraba, yo al ver cómo lloraba, yo le quería levantar, pero mi esposa me decía, no, mami, no lo hagas, lo vas a mal acostumbrar. Y yo le digo, pero está llorando. Yo no escuchaba, pero al verla así, como lloraba, los gestos que... Pero Claro. no, a veces mi esposa también me decía que aún así tiene que aprender, y más, como yo vivo con un solo pulmón, no podía estar cargando mucho el bebé, ¿ya? Pero aparte de eso, como madre, yo sí podía ejercer todas mis tareas. O sea que le lactaba, podía ir al mercado, hacer ¿cómo se llama? Mis quehaceres de la casa. Pero sin embargo, yo estoy pensando también, si fuesen si los esposos fuesen sordos los dos, ¿cómo se van a poder ayudar? Y si no viven con nadie, solamente los dos, cuando la bebé llora. Entonces, imagínense, es un poco más difícil. Entonces, yo pienso que ahora, como la tecnología está muy avanzada, pienso que hay un vibrador que lo puede tener la madre especialmente. Entonces, cuando ese vibrador suena, es porque sabe que la bebé está llorando, y eso le puede ayudar, ¿ya? Pero sin embargo, hacer nuestras cosas, las mujeres sordas podemos hacerlo. Yo, que tengo una hermana sorda también, ella ya tiene sus 2 hijos, claro, tiene también su esposo oyente, pero ella me contaba muchas veces, me pedía consejos, ¿cómo hago? Porque su esposo no salía a ayudarle mucho. Ya yo trataba de aconsejarle, pero también hablaba con su esposo para que también apoye, porque esa tarea es de los dos. Esa tarea es de los dos. Mm, ¿Ya? Exacto. Y de alguna manera demostrarles también que nosotros no somos dependientes, que nosotros podemos, aparte de cuidar a nuestro bebé, de nuestros quehaceres en nuestro hogar, también podemos hacer cualquier otra cosa, o fuera de casa o dentro de ella. En mi caso, como yo aprendí también a hacer manualidades, muñecos típicos, muñecos navideños, en mis horas libres o ratos de ocio, cuando no tenía nada que hacer, y la bebé ahí tranquila, siempre tenía que estarle mirando mientras jugaba. Entonces yo me ponía a coser muñecos. Mi esposo me miraba. Cuando terminaba los muñecos me decía qué bonito, pero siempre me preguntaba cómo él iba a trabajar. ¿Tú lo has hecho? Me decía. Y yo, claro, yo lo he hecho, le dije. Entonces poco a poco comenzó a conocer mis habilidades, mis talentos. Y sí, yo pude demostrarles que podía ser muy independiente, muy creativa. Y ahora eso es lo que trato de enseñar a mis amigas sordas, a todas mis amigas.
porque siempre en comunicación con ellas, siempre también están que me piden consejos. Y ya como una mujer mayor y con experiencia, por ser madre, por ser abuela, puedo aconsejarte. Muchas gracias. Me encanta lo que dices, Manuela, porque efectivamente todo se puede adaptar y muchas veces por los mitos no pensamos en que realmente, o sea, podemos adaptarnos. Si, por ejemplo, dos personas sordas tienen hijos, pues pueden utilizar la tecnología y pueden ejercerlo como cualquier persona. Entonces, en realidad, qué bueno que digas eso. Alexandra. Bueno, en mi caso, yo sí pasé mi maternidad sola, solo tuve ayuda de mi abuelo, que en paz descanse. Y sí, de hecho, había mucho prejuicio porque al no ser una discapacidad visible, las personas tienden a pensar de que puedes controlarlo, de que de alguna u otra manera tú estás en control de tu discapacidad y que puedes elegir en qué momento tenerla y en qué momento no, lo cual no es cierto. Es una tarea constante y lo que a mí me ayudó fue mucho la terapia en combinación con la medicación en su momento para poder sobrellevar lo difícil que es cuidar a un bebé o un niño sola. Yo vivía sola también, entonces, de hecho, como dice Manuela, nuestra capacidad de maternar está ahí para quienes hemos decidido ser madres. Entonces, para mí fue una labor ardua, pero también fue una labor muy bonita el poder estar con mi hijo y de alguna u otra manera también demostrarle a las personas que no creían en mí que podía ser capaz de cuidar a un hijo con amor, ¿no? Claro, claro, claro. Algo que se me estaba pasando, Alexandra, era que expliques un poco a las personas qué es neurodiversidad, porque probablemente estamos hablando del tema y pues no, muchas veces no se entiende, entonces no sé si puedas explicarlo como súper rápido. Sí, claro. Neurodiversidad es una discapacidad mental que no es visible, no es palpable. Si yo pudiera describirlo para mí, es una constante lucha por supervivencia diaria, ya que el mundo tampoco está diseñado para sostenernos, ¿no? Claro, y claro, y tampoco se piensa en ser una mamá, ¿no? Neurodiversa, o sea, una mamá que probablemente responde de una manera no típica, por decirlo de alguna manera, a, o sea, a ciertas cosas, ¿no? Sí, diferente, yo diría. Claro, diferente, sí, sí. Sí, muchas veces se usa esto de lo típico, lo normal, en realidad. Sí, en realidad Claro, es pero lo diverso. normal, ¿qué es lo normal, no? Exacto, exacto, exacto. ¿Qué es lo normal o qué es lo típico? Me encanta. Eh, y hablando, por ejemplo, de pandemia, eh, en pandemia muchas veces las mamás vieron cargada su labor, o sea, tenían que hacerlas, trabajar en la casa, porque hacer tareas de casa también es un trabajo, solo que no se ve de esa manera, pero bueno, trabajar realizando las tareas de la casa y al mismo tiempo muchas veces trabajando de manera online en la computadora. Entonces, un poco como que se tenía esta idea de la mamá como superpoderosa, que lo puede todo. Entonces, ¿sienten que, por ejemplo, este mito les ha impactado de manera particular? Bueno, ya les puedo decir que eso es algo de raro que piensa la sociedad. Todo depende de una misma, demostrar a la sociedad que sí podemos, y no solamente estar dedicados a nuestros hogares. Pero, por ejemplo, porque cada madre sabe cómo educar a sus hijos, ¿ya? Pero sin embargo, así como les dije antes, la crianza debe de ser compartida, ¿ya? Ahora, por ejemplo, cuando
una mamá tiene que trabajar, buscar la manera de desempeñar bien su papel. En mi caso, por ejemplo, en mi caso, así como les vuelvo a decir, yo, aparte de ser mamá, sí tenía otras habilidades que lo podía cumplir, ¿ya? Pero así con el tiempo, ahora, por ejemplo, haber fundado una asociación donde difundimos y enseñamos la lengua de señas, ahora yo soy abuela, tengo mis nietos que también viven conmigo, pero sin embargo me dedico también a estar trabajando con las personas sordas. ¿Cómo lo hago? A veces en vacaciones, ahora en este tiempo de la pandemia, como dice, los bebés tenían que estar dentro de la casa, estar viendo sus travesuras, a veces viene, abuelita, abuelita, ven, juega conmigo. Pero siempre yo le decía, espérate un ratito, tengo que trabajar. Uy, felizmente acá la tecnología del Zoom permite silenciar para que no escuchen todas las voces de nuestros nietos, porque a veces vienen e interrumpen aún. Bien, Claro. entonces yo creo que sí, que una mujer puede, puede desempeñar muchos papeles, aparte de mamá, porque yo en carne propia lo puedo sentir. Soy esposa, soy madre, soy abuela, y ahora como directora de MAO LSP, he sabido organizar bien mi tiempo y puedo cumplir con todos ellos. Muchas gracias. Claro, y qué importante también lo que dices esto, de que las tareas deberían ser compartidas, ¿no? Muchas veces en pandemia, lamentablemente, la carga recaía solamente sobre las mujeres, porque justamente no había esto de compartir las labores de casa. No sé cómo lo has visto tú, Alexandra. Bueno, como les conté, yo vivo sola Sí, con mi claro. hijito. Afortunadamente él ya es grande, es casi un adolescente, tiene 12, pero en tiempos de la pandemia tenía 10, estaba todavía en primaria, entonces sí fue bastante difícil para mí porque yo salía a trabajar y lo dejaba al cuidado de su abuela paterna, que como bien recalcas, Andrea, también otra mujer que hacía las veces de cuidadora de mi hijo cuando yo no estaba. Entonces, cuando empecé a trabajar desde casa, más las tareas de la casa, que ya no las cumplía la abuela, sino yo, sí sentí una gran carga de no solamente laboral, sino también doméstica, que finalmente es una carga laboral también, Mm. sumado al cuidado de mi hijo en cuanto a sus tareas, en cuanto al tema de la educación virtual, que fue bastante difícil también el poder adaptarnos. Sí fue todo un reto, la verdad, y sí sentí en varias oportunidades que no iba a poder con todo, pero afortunadamente tengo una red de contención de amigas, que también algunas son mamás, que pudieron ayudarme y contenerme en su momento. Claro, claro, entre mujeres muchas veces también nos apoyamos. Así es. Y los prejuicios que se tienen hacia las mujeres con discapacidad o neurodiversas que deciden ser madres, ¿cómo los han sentido en los diferentes entornos? Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en la escuela o en el centro de salud, quizá, ¿no? En el centro de salud de repente te dicen esto de que yo les contaba al inicio, ¿no? Que no puedes ser mamá. O sea, bueno, hay personas que no queremos ser mamás como yo, y está bien, porque la maternidad debe ser decidida, pero hay personas que sí, ¿no? Entonces, ¿cómo han sentido, por ejemplo, en el sector de salud o en la escuela? De repente los maestros por ahí les han cuestionado, no sé, por ahí alguna actividad como madres. ¿Cómo han sentido esto en estos dos espacios que creo que es donde más interactuamos, Manuela? Recuerdo que cuando llevaba a mi hijo al colegio, recuerdo que me sentía normal. ¿Por qué? Porque yo podía hablar. Así nomás nadie se podía dar cuenta que yo era persona sorda. Ya ustedes saben que así como la discapacidad visual, no la discapacidad, no, yo como persona sorda, todos sabemos que nuestra discapacidad es invisible, o sea, no se ve.
Y en mi caso, por poder hablar, muchas personas no se daban cuenta que yo era sorda. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando, por ejemplo, muchas madres se quedan afuera del colegio para poder conversar, chismear y todo eso. Pero sin embargo, yo, claro, al principio un poquito de incomodidad. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta que era sorda, se podían burlar, pero aún así yo me enfrenté y me quedaba y le preguntaba. Pero yo siempre le decía, yo soy sorda, pero puedo leer los labios. Ah, ok, me decía, y así, comer. Oh, siempre tenía un bloc de nota en mi mano para cualquier cosa, me le decía, por favor, escríbeme, lo escribo. Ya nosotros sabemos que hay muchas personas que no tienen esa paciencia, pero, pero nosotros podemos enfrentar nuestra discapacidad y demostrarles que hay muchas cosas que podemos hacer, porque la discapacidad no nos debe de impedir hacer las cosas que nosotros sabemos que podemos hacer, sabemos. Ahora, por ejemplo, en el médico, yo, yo recuerdo que también siempre tenía que ir con mi esposo. ¿Por qué? Porque saben que en un hospital no hay accesibilidad. ¿Qué tipo de accesibilidad? Siempre deben de contar con intérpretes de lengua de señas. Hay intérpretes hombres, hay intérpretes mujeres. O también, antes en mis tiempos, de hace unos, ya pues ya tengo 60 años, de hace tiempo cuando estaba, no hay, hasta ahora no hay, por ejemplo, ir a un hospital donde podamos leer videos accesibles o ¿cómo se llama? Con dibujos donde nos expliquen todo lo que debemos hacer. No hay nada de eso. Y los médicos, por ejemplo, los médicos cuando nos hablaban siempre, a veces me decían a mí, tienes que venir con un familiar. Claro, al principio iba con mi esposo, pero después, poco a poco, yo comencé a ir sola. Entonces, por tener voz, siempre le decía al doctor, por favor, va a necesitar escribirme porque yo soy persona sorda. Depende de una misma, o sea, hacer valer sus derechos. Porque si nosotros no hablamos, nos quedamos callados y sufrimos, y con esas discriminaciones, ellos siempre van a estar discriminándonos, diciendo, ven con tu familiar, no tengo tiempo. No, nosotras mismas tenemos que hacer nuestra voz para poder evitar esos tipos de, llamémoslos, maltrato psicológico hacia una persona con discapacidad. Muchas gracias. Exacto, exacto, Manuel. O sea, qué bueno esto también que hablas del blog de notas, porque es una forma que tú has encontrado de adaptar tus interacciones o tus conversaciones en diferentes ámbitos, en la escuela, en el sector de salud, y eso es chévere, ¿no? Porque muchas veces la gente cree que no se puede y en realidad sí se puede con creatividad. O sea, se puede adaptar un montón de cosas, pero si somos un poco más creativos y un poco más empáticos. Alexandra, ¿tú cómo te has sentido en estos espacios? ¿Cómo has podido sentir el trato? Bueno, como decía Manuela, a veces no se ve, ¿no? En mi caso no se ve, no hay manera en la que puedan saber que tengo un diagnóstico, varios diagnósticos, si yo no lo digo. En los espacios donde sí me sentía muy juzgada eran en las reuniones escolares con la psicóloga. En estos espacios donde digamos, te entrevistan al papá, y bueno, su papá creía que cualquier problema que mi hijo tuviese era porque yo tenía esta discapacidad, era porque yo se la había pasado de alguna u otra manera o yo había influido en él para que tuviera ciertos comportamientos. Entonces ahí en esos espacios yo me sentía muy juzgada, había muchos prejuicios, incluso la psicóloga en una institución me hizo sentir bastante mal al punto de hacerme llorar. Entonces yo evitaba un poco esos encuentros. Si bien es cierto eran obligatorios, iba solamente el papá, yo prefería no ir.
por mi propio bienestar. Y también, bueno, en esas reuniones de padres donde todos iban, también evitaba ir porque a veces proponían ciertas actividades que no me eran fáciles realizar, entonces, y no quería tener que explicar por qué no podía realizarlas. Entonces, prefería evitarlo. Y así ha sido casi siempre. Claro, claro, qué fuerte eso que dices, ¿no? Que te juzgaban, o sea, todo el tiempo y que no podían encontrar como alguna manera de ser empáticos, ¿no? Sí, sobre todo porque es una institución educativa a menores. Yo considero que la empatía ahí debe ser primordial, ¿no? Sin embargo, no, muchas veces no lo era. Claro, claro. Claro, claro, y digamos que la forma que encontraste de un poco escapar de estos juzgamientos, de estos prejuicios, era no ir, pues, ¿no? Porque, o sea, era muy incómodo realmente. Sí, sí, en verdad no tenía que, o sea, yo decidí que no tenía por qué escucharlos, entonces simplemente lo evitaba. Si podía evitarlo, lo evitaba, o en lo posible trataba de no asistir. Eso fue como, digamos, mi mecanismo para poder sobrellevarlo de alguna manera. Claro, claro. Y qué lamentable en realidad que en estos espacios, pues las personas con discapacidad sigamos siendo cuestionadas, ¿no? Porque finalmente son también espacios públicos, ¿no? La escuela es un espacio público, los centros de salud, que es cierto, ¿no? Lo que decía Manuela también, que muchas veces nos piden acompañantes, como si no pudiésemos decidir, eh, y pues es algo que también hay que cuestionar todo el tiempo. ¿Qué recomendaciones ustedes les darían al público que nos está escuchando, que nos está viendo, para que se cuestionen la idea de maternidad que tienen como que madre solo hay una o que de repente las mujeres con discapacidad no deberían ser madres, ¿no? Porque muchas veces se piensa eso, que simplemente no tienen esa capacidad? ¿Qué dirían para que repiensen esos mitos, Manuela? Claro que sí podemos ser madres, pero también tenemos que buscar la oportunidad de incluir, de hacer que encontremos lugares accesibles. Por ejemplo, las mamás sordas, por ejemplo, deben de encontrar las herramientas adaptadas y también en los hospitales buscar capacitaciones sobre su control de parto, consejos, consejos para de su embarazo. Necesitamos ser incluidas dentro de la sociedad, que se respeten nuestros derechos. Pero nosotras sabemos también que ahorita el gobierno no pone, no, no, no pone mucho enfoque a las personas con discapacidad, como que nos tienen abandonados todavía. Porque yo he tenido la oportunidad de viajar a algunos otros países. Aparte, también les puedo decir que en Canadá tengo una sobrina que tiene un poco de, ¿cómo se dice? Discapacidad. Allí tuve la oportunidad de estar 3 meses con ella. Tiene mucha consideración. El Estado le provee de salud, de una buena educación, de movilidad, hasta le da un bono mensual. Todo. De esa forma viven tranquilos. Pero acá el Estado, ¿qué hace? Simplemente nos ha dado una tarjeta amarilla del CONADI, que muchas veces lo rechazan ¿cómo se llama? En los medios de transporte. Por eso que por favor yo aconsejo que sigamos luchando por nuestros derechos, y también evitar que a las personas sordas se nos grite. No nos griten para nada, ¿no? Hay maneras de poder hablar si somos sordos. Ahora, por ejemplo, tienen que sacarse hasta la mascarilla. Yo en mi caso, yo leía mucho los labios.
Pero ahora el estar usando la mascarilla, tuve muchos problemas para eso, porque al estar diciendo que se saquen la mascarilla, estoy exponiéndome al peligro de ser contagiada. Mm, mm. Pero felizmente ahora estamos más tranquilos porque todos los contagios están bajando, pero aún así, que por favor, no nos griten, que, que aprendamos la lengua de señas, es muy importante esto. Así sea algo básico para poder entender a la persona sorda y ser su ayuda en momentos de emergencia, ¿ya? Y también buscar la manera de hacer ¿cómo se llama? Los lugares más accesibles, pues. Por ejemplo, el colegio, así como los padres de familia muchas veces tienen reuniones, y yo no poder ir a esas reuniones por no escuchar, buscar el apoyo de nuestra pareja o de algún familiar que pueda reemplazarnos. Y como les digo, la crianza de los hijos debe de ser compartido entre los dos. Es un poco difícil eso cuando tenemos a nuestro lado un hombre que es machista y que no nos quiere ayudar de nada solo porque se sienten muy hombres. Evitar eso. Y por favor, yo como persona sorda les puedo decir que, que la sociedad debe de conocer a las personas sordas, debe de conocer que tenemos una norma, que la lengua de señas es la única forma de poder de poder hacer que nos entienda, que nos entienda. En mi caso, por ejemplo, yo a ustedes les agradezco mucho, Andrea, por hacer de esta entrevista accesible. ¿Por qué? Porque no te entendería nada si no pones a un intérprete de lengua de señas a quien yo estoy entendiendo mucho. Y gracias a él puedo estar respondiendo a las preguntas que hay. Eso es muy importante para las personas sordas. Y también, porque no todos leen los labios, no todos pueden leer, escribir, hay muchos sordos que no han tenido una buena educación. Hasta ahora no hay educación de calidad para las personas sordas, pero ellos han aprendido desde pequeños a usar sus manos para poder comunicar. Y la lengua de señas es tu idioma, tu idioma materno. Y lamentablemente hay muchos padres que al ver que su hijo es sordo, los tienen allí encerrados en su casa, no le mandan a estudiar, piensan que no, que pobrecito, que solo para cuidarlo cuando le están haciendo un daño, porque conforme el bebé va creciendo, no sabe ni la lengua de señas y empieza a conocer a personas sordas como ellos y no les entiende. He conocido a muchos sordos que han venido, me han hablado, quiere aprender la lengua de señas, que no lo aprendió. Es algo lamentable, algo muy triste. Y por eso hay que también dar muchos talleres para que los padres entiendan que las personas sordas pueden progresar, pueden estudiar, pueden trabajar, casarse, tener hijos, tener una familia, pueden hacer de todo, pero necesitan el apoyo de ellos, pero cuando son pequeños, porque así de grandes, ya podemos ser muy independientes. Bueno, entonces es todo lo que quiero decirle, que por favor, que tengan mucha empatía con las personas sordas y que busquemos la manera, como todos lo estamos haciendo, de que se nos reconozca nuestro derecho y que podamos tener acceso a la salud, a la educación y al trabajo también. ¿Ya? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Manuela, y no tienes que agradecernos nada, ni agradecerme nada, porque realmente pues todos los espacios de comunicación deberían contar con medidas de accesibilidad, que muchas veces no es tan sencillo,
pero que con un poquito de esfuerzo y creatividad se puede, y qué importante lo que dices de que las maternidades también se deberían ejercer con contextos adecuados, ¿no? Si tenemos un contexto en el que a las mujeres se nos proporciona apoyo, se nos proporciona adaptaciones, pues vamos a poder ejercer una maternidad más autónoma. Y qué importante lo que dices, porque habla mucho también de esto que siempre hablamos dentro del colectivo de personas con discapacidad, y es de eliminar barreras, ¿no? Porque pues lamentablemente enfrentamos muchos obstáculos y es importante ir poquito a poco quitando esos obstáculos, y esa también es una tarea que debería asumirla el Estado, los gobiernos locales y regionales. Pues aquí también invitamos a que haga un esfuerzo por ahí, aunque sin mucha esperanza, pero por ahí pues es importante siempre demandar esos esfuerzos. Alexandra. Sí, ¿no? En cuanto a la maternidad, yo pienso que cualquier mujer o persona con capacidad de gestar puede ser mamá, si así lo decide. Eh, es hora de que vayamos, digamos, quitando esos prejuicios de que si una persona tiene alguna condición físico mental diferentes, no pueden ejercer su derecho a elegir la maternidad o la paternidad también. Como lo que decía Manuela, muchas veces el Estado no nos abandona prácticamente. Entonces no tenemos ninguna ayuda del Estado por ese lado, ¿no? Y en cuanto a la maternidad neurodiversa, pues no hay información, y la información que hay muchas veces está sesgada por los prejuicios. Sí, Alexandra, muchas gracias. En realidad, muchísimas gracias a ambas por haber estado conversando conmigo. Ha sido muy interesante poder conocer sus experiencias como mamás, como personas con capacidad de gestar diversas, eh, y que pues en realidad es importante pensar siempre en el contexto, ¿no? O sea, como mujeres, pues han podido con mucha creatividad y con mucho empeño, por decirlo de alguna forma, enfrentar las barreras, pero también es importante que vayamos cuestionando que no deberíamos tener tantas barreras, ¿no? Porque en realidad debería dársenos las condiciones para poder ejercer nuestras decisiones, en este caso la maternidad, de una manera óptima. La maternidad siempre debería ser deseada, y si deseamos ejercerla, pues deberíamos hacerlo en un contexto en el que podamos tener todas las adaptaciones para poder hacerlo de la mejor manera, y en un entorno que respete nuestras diversidades. Muchísimas gracias también a Ricardo por la interpretación, y nos vemos y escuchamos en un siguiente episodio de Lugar Reservado. Muchas gracias. A ver, unas últimas palabras les digo, que así Sí, como claro. dice Andrea, todos nosotros todas las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, vamos a enfrentar con muchos desafíos, con muchas barreras, pero dependerá de nosotras mismas, de nuestras actitudes. Vamos a hacer de nosotras mismas, haremos o que nos respete, o que nos admire, o que nos discrimine. Todo depende de nosotros mismos. Por eso siempre debemos de luchar y seguir adelante. Muchas gracias. Yo también quisiera decir algo rapidito, si me permites, Andrea. Sí, sí, claro. Yo retomo mi despedida después. Está Ya, bien. genial. Comentaba que con mi mejor amiga, que también es mamá neurodiversa, estamos haciendo un podcast nuevo que se llama Las Malacrianzas, en la cual desmitificamos la maternidad neurodiversa, porque es importante hablar de este tema. Listo, sí, me habías comentado, de hecho, lo del podcast. Se me pasó preguntarte sobre eso. Discúlpame, pero qué bueno que lo No te hayas preocupes. mencionado.
he invitado a todas las personas que se animen a escucharlo. Muchas gracias a ambas por contarme y por contar con todo el público que nos escucha sus experiencias como madres diversas. Qué importante lo que dicen de que en realidad las mujeres con discapacidad pueden ejercer su maternidad si lo desean, y que es importante nuestro esfuerzo y nuestro empeño como personas con discapacidad, pero también ir eliminando las barreras que nos pone la sociedad. Y esto de eliminar barreras es una tarea que le corresponde al Estado, a los gobiernos locales y regionales, pero que también le corresponde a toda la comunidad en su conjunto. Ir cuestionándonos los mitos y estereotipos hacia las mujeres con discapacidad, hacia las personas con capacidad de gestar y con discapacidad, ir repensando nuestras actitudes e ir transformando poco a poco nuestros espacios, porque creo que nos vamos transformando los espacios en los que nos desempeñamos, vamos a poder lograr una sociedad mucho más igualitaria, equitativa, donde se respete la diversidad y, por supuesto, las maternidades deseadas y diversas. Muchísimas gracias a todos y todas. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao.